Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos a EnQ a través de los canales de Boreal Televisión, desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana, y por supuesto gracias a todos los que nos sintonizan en cualquier rinconcito de nuestro país y comparten con nosotros este ratito de la noche, igual a los que están en sintonía en los Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Suramérica, Europa y las islas de el Caribe a través de los sistemas de cables, aplicaciones y plataformas digitales. En este jueves 19 de agosto del año 2021, las buenas noches y la bienvenida a nuestro compañero don Juan Sebastián Ricardo y García. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Mayovanencia, Atahualpa, Ramírez y Molún. Gracias, amigos, porque están con nosotros después de estas vacaciones forzadas. Así es. Desde el lunes, que era día no laborable por la conmemoración de la gesta restauradora. Tuvimos un inconveniente el martes. Bueno, ayer teníamos, el país estaba viendo la entrega de los Óscares, el espectáculo de anoche, y entonces había que dar la oportunidad a que el país se dé cuenta de dónde estamos. Por supuesto, hablarles, como de costumbre, al inicio del programa de Agua Cascada, que es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Agua Cascada, para sus pedidos, llámese al 809-576-2713 de Agua Cascada, la calidad del agua embotellada. Bueno, pues empecemos justamente por el discurso del presidente en la noche de ayer, después de pasar el día escuchando las reacciones y las valoraciones, tanto positivas como negativas, del discurso del presidente en el día de ayer. Adelante, Juan Sebastián. No. Quiero oír tu opinión sobre la locución del presidente, porque tengo aquí una respuesta lamentablemente cargada de números. Y me he sentido, Atahualpa, sumamente decepcionado, no solo con el discurso, sino con el manejo posterior dado a la locución del presidente, incluyendo como causa de esa incomodidad, de ese enojo, el hecho de que la parte del discurso donde él hablaba de la deuda externa y acusó al Partido de la Liberación Dominicana fue excluida de todas las reproducciones del discurso en el día de hoy en la prensa escrita como en la prensa digital. Bueno. Excluyeron la sección del discurso que ahí se le envié, ahí la tenemos para ahorita, que dura como un minuto menos. Esa sección del discurso donde él dice la deuda que recibí, que tuve que pagarla, por eso tuve que endeudarme, y aquellos que me piden cuentas son los que tienen que rendirlas. Parece que el desaguisado y el argumento era tan insostenible y tan refutable que la versión que se envió a los medios para que aquel que no vio el discurso y lo lea en la prensa no pueda conocer lo que el presidente dijo anoche sobre ese aspecto. Pero quiero oír cuál es tu opinión. Bueno, mira, el discurso del presidente, innegablemente un discurso cargado de optimismo y hasta cierto punto de, más que todo, información que algunos, como parece ser tu caso, entienden que no responden totalmente a la verdad de las ejecutorias, pero sobre todo presupuestarias y además de la ejecución de los famosos empréstitos que ha tomado su gobierno en este primer año. Algunos se han centrado más en la forma y en el fondo. Toda acción tiene una forma, tiene un fondo. Lo de la forma
del discurso desde las escalinatas del Palacio Nacional, y sobre todo lo que se ha estado más comentando es el supuesto costo que tuvo esta actividad, que según las informaciones andaría alrededor de unos 18 millones de pesos. Yo creo que el escenario fue bien elaborado. Se propició una presencia del presidente con público en un estilo que no es contemplado en la Constitución de la República los 16 de agosto, que estaba programado este discurso para hacerse el 16 de agosto, pero no se pudo por el tema de la depresión Grace que afectó a la República Dominicana y que estaba en pronósticos. Pero honestamente creo que por ahí no es que debemos enfocar el tema. Bueno, que es monárquico, que si fue una especie de reproducción de estilos europeos. Creo que por ahí no es el tema, Juan Sebastián. Independientemente de que se hable de que en un país donde se está hablando de una situación post-pandemia, hasta cierto punto con crisis económica, que si usted ha estado mostrando números positivos como los que ha mostrado el desempeño de la economía dominicana, yo pienso que no es el fondo, la forma no es el fondo. Tendríamos que irnos a la forma. Podrá criticar o no, aunque yo tengo el criterio muy particular que las miserias no se exhiben. Cuando usted está en malas condiciones, póngase su mejor traje o su mejor camisa y su mejor zapato y salga a la calle, porque las miserias no se exhiben, salvo si usted es haitiano. Con el perdón de los que pueden interpretar eso como una actitud racista. ¿Qué es lo más para mí importante del discurso del presidente de la República, que lo tengo aquí íntegro? Las propuestas que tiene en carpeta para la institucionalización de la República Dominicana, con proyectos que desde hace tiempo debieron haberse realizado en la República Dominicana, pero que no se han hecho efectivas. Las diferentes reformas que el presidente reitera una vez más que está comprometido con las mismas, y que no dice de la reforma de que va a ser en este mes o que va a ser el año que viene, sino que durante su periodo está comprometido para acometer esas reformas que van desde la confirmación de la independencia a través de algún mecanismo constitucional, de la elección del Ministerio Público, cosa que lo ha planteado desde su campaña electoral y desde antes de ser presidente, hablando de un camino hacia un sistema de consecuencia ante el delito, igual para todos, y señalando que ya es irreversible, planteando la reforma de la transparencia y la institucionalidad, la reforma del sector eléctrico, la reforma del sector agua, la reforma de la Policía Nacional, la reforma para la modernización del Estado, la reforma por la calidad educativa, la reforma del sector salud y de seguridad social, la reforma del transporte, la reforma para la transformación digital, la reforma fiscal integral. Todo esto es lo que planteó el presidente en el día de ayer. Quizás una parte del auditorio estaba esperando que dentro de los anuncios de esas 12 reformas fuera más amplio el detalle. A veces uno coincide con la idea de que el discurso presidencial es un discurso más macro que los detalles, que micro. Son discursos que generalmente se va a lo general. En este caso, el presidente, sobre todo en la reforma fiscal, que yo pensé que le iba a abordar un poquito más detalladamente,
planteó la implementación o la reducción y de impuestos en la reforma fiscal que está obligado a realizarse en la República Dominicana, y la reforma constitucional, que también ha sido tema de debate en el día de hoy, porque tendría que consensuarse con los partidos de oposición, y lo que podría ser un elemento a considerar, como es la habilitación del expresidente Danilo Medina, que aunque no se ha planteado por el Partido de la Liberación Dominicana, podría ser uno de los elementos que conllevarían unas negociaciones para una futura reforma constitucional. O sea, yo lo veo desde esa manera. En el orden económico, que habló justamente de lo que se había visto obligado a hacer, señalando que una buena parte de los empréstitos, tengo por ahí el número, que se han tomado ha sido para cumplir con compromisos que tenían de gobiernos pasados, el pago del servicio de la deuda externa, y que no ciertamente, como ha estado explicando también el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, todo el dinero que se ha tomado prestado ha sido para uso y usufructo del gobierno del presidente Luis Abinader. Eso en una visión rápida y macro de lo que fue el discurso del presidente. Adelante. Bueno, no sé qué tiempo tenemos, porque tú sabes que yo tengo intención de desglosar. No la forma. Dele su tiempo, no hay problema. No, pero depende cómo estamos en este primer bloque y hasta dónde podamos llegar. No sé cómo estamos en eso. En cuanto a la forma del discurso, al escenario, bueno, la gente se irritó porque usted no puede preconizar una cosa y hacer lo contrario. En junio de este año se dio a conocer el decreto 396, que tiene que ver con el control de gastos y el régimen de austeridad del Estado. No es posible que usted promueva una austeridad y usted haga ese espectáculo de ayer. No es posible que usted promueva la austeridad y el Ministerio de Obras Públicas haga un espectáculo de casi 18 millones de pesos, al que asistió el presidente a aplaudir, al que asistió el gabinete completo, y en primera fila, que me extrañó, estaba Eduardo Estrella, mi amigo. Oh, qué cambio ha dado Eduardo, qué dolor tengo yo con ese cambio. Un hombre que cuando fue candidato del Partido Reformista Social Cristiano a la presidencia, se negó a asistir a un meeting porque se enteró de que el presidente Hipólito Mejía había dado una ayuda para la realización del meeting. Hoy lo vi en ese acto de desparpajo de dinero, lo vi aplaudiendo toda una sarta de tergiversaciones y de mendacidades que le expresó al país el ministro de Obras Públicas. Vi a Eduardo Estrella y me quedé dolido y sorprendido de verlo ahí aplaudiendo. Pero lo de la forma, bueno, el presidente quiso parecerse a una mezcla entre la Casa Blanca y Nayib Bukele, pero eso no es lo que a mí me interesa del discurso. Es el fondo del discurso, que no les dable a un presidente permitir que lo asesoren para que le emita al país tantos pronunciamientos desvirtuados, refutables y alejados de la verdad. Eso es lo complicado. Mira, Atahualpa, tú hablaste del pacto eléctrico, que él mencionó esa reforma. No habló de la deuda eléctrica, no habló del desorden de las redes, no ratificó su insatisfacción con ese desempeño. No dijo que las sedes están en su peor momento en materia de pérdidas. Tampoco dijo que, hablando de austeridad del Estado Dominicano, los gastos corrientes hayan aumentado en todos los estamentos del Estado. Absolutamente todos. Todos están hablando de que han reducido personal y ahora la modalidad es contratarlo bajo la modalidad de convenios. Todas las nóminas públicas han crecido con relación a las nóminas que dejó el PLD.
y el gasto corriente aumenta y se reduce la inversión de capital, que es la que promueve la economía, que es la que el país ve. No mencionó las sedes. Habló de la ciudad sanitaria. Caramba, tuvo la delicadeza cuando le inauguró de admitir que eso estaba hecho en un 90-95% por el régimen pasado. Anoche se autoarrogó la construcción de la ciudad sanitaria. Lo propio hizo con el hospital José María Cabral Ibáez, que ya estaba construido, prácticamente terminado. Lo propio hizo con el hospital San Vicente de Paúl, que Danilo Medina le remodeló la emergencia y se reiniciaron los trabajos en mayo del 2020. Todas esas obras que él dijo eran obras que pertenecen a un régimen pasado, que lo que hay es que terminarlas. Las obras del actual gobierno no han puesto en una sola de ellas un bloque. No hay una sola obra de las prometidas, al igual que anoche, el 16 de agosto del año pasado, porque fue las mismas promesas de anoche fueron las del 16 de agosto. No hay un solo bloque puesto ahí, ni en Pedernales, ni volvimos a hablar de la carretera del Ámbar, totalmente innecesaria. Santiago tiene 2 vías para tener acceso a Puerto Plata. Habló de la construcción de la carretera Luperón. Danilo la dejó que le faltaban 105 metros de asfalto nada más. Pero se arrogó la carretera Luperón, que braca. Entonces, hay que tener, el presidente debe tener cuidado quien le suministra los datos para elaborar un discurso. ¿Me entiendes? Pero él habló de que recibió una deuda externa o una suma que debió tomar prestado y le dijo al PLD, ustedes que me critican son los que tienen que dar explicaciones. Eso lo omitieron de los discursos que hoy reproducen. Parece que la metedura de pata por el argumento tan insostenible. La deuda, tanto la del sector público central, la del gobierno central, como la del sector público consolidado, se vincula cada año a la ley de presupuesto. A mí no me puede decir el presidente que él recibió una suma que debía pagar este año cuando ellos elaboraron el presupuesto del 2021 y ahí están contempladas las partidas de pago de la deuda externa, tanto del servicio de la deuda como de los intereses. El presidente dice que recibió el país en el peor estado de la pandemia. Lógico. Que no recibió nada. Bueno, pero todos los insumos estaban ahí. Mascarillas, trajes, que aumentó las pruebas PCR. Claro, tuvo que aumentarlas y es cierto que las aumentó porque en ese momento venía el reflujo de la época de las elecciones y la curva empezaba a aumentar producto del concierto electoral. Pero el presidente ha dicho que ha tomado, según el ministro de Planificación y Desarrollo, 7.070 millones. Yo tengo los datos del Banco Central aquí. La deuda del gobierno central, te la voy a decir ahora, porque, oye, es que, y aquí la tengo, la de que da el Banco Central, 8.205 millones. La deuda consolidada del sector público es superior a los 11.000 millones. Esa deuda ha sido tomada de agosto hacia acá. La del gobierno central es de 8.205 millones. El presidente habló de que encontró la crisis sanitaria en el peor de los momentos. ¿Y cómo es posible que él encontrara esa crisis sanitaria en ese momento y su partido se oponía a que fuera reeditado el estado de emergencia? Y su partido votó en contrario por el estado de emergencia. Un estado de emergencia que él ha pedido 11 veces consecutivas. Ahora, se reconoce como logro del gobierno, 2, yo personalmente, la gestión del Ministerio de Turismo y el proceso de vacunación. Sin lugar a dudas, el Ministerio de Medio Ambiente está cumpliendo con su deber. Fuera de ahí,
todo lo que ha sido el desempeño gubernamental ha sido improvisación y retroceso. El Ministerio de Agricultura, ahí están los ejemplos. Estalló hace más de 3 meses la crisis porcina, se descuidaron y ahí tenemos los efectos. Hace 9 meses que el pollo está subiendo y ahora que hablan de hacer importaciones. Todos sabemos cómo se ha manejado ese ministerio. El ministro de Obras Públicas, que repito, si quieren verlo, yo le mandé a Cris una foto de un fideicomiso que ahí está. No sé si Cris sabe, que dice 17.700 millones. Esa es la autoridad del gobierno para un espectáculo al que fue el propio presidente. 17.700.000 pesos para decirle al país que se habían gastado 77.000 millones de pesos cuando los gastos al mes de julio no llegan a los 28.000 millones. Los gastos, el señor Ascensión, como se llame, le habló mentiras al país. Usted va al portal de la Dirección General de Presupuesto y usted ve la ejecución presupuestaria hasta el mes de julio y usted lo suma y no llega a 28.000 millones de pesos. Cuando la inversión debió haber sido de 71.911 millones y solo ha sido de 28.000 millones de pesos. El gasto de inversión pública del Estado ha sido en materia de presupuesto uno de los más bajos de los últimos 15 años y en gasto real el más bajo de los últimos 60 años. Por eso es que el gobierno no ha puesto un bloque. Venga, Navarra, te voy a dar las comparaciones, porque vamos a hablar con números. Vamos a publicidad, porque y volvemos. Yo veo que tú has visto todo lo malo del discurso. No, ya te dije que vi bueno. No, ya. Lo demás es malo. No malo. La vacunación. No malo. No es bueno ni es malo. Son números. Al volver te voy a dar los números. Bien, yo te voy a dar una versión de eso también, pero te estoy dejando que amplíes todo lo que... Pues, estos son los números del Banco Central. Vamos a publicidad y venimos en un momentito.